hacer las actividades que les iba pidiendo el video, la secuencia del curso? Sí, profe. Hola. A ver, ¿cuánto nos sale? Te pedía que escogieras un tema. ¿Qué tema escogiste? Yo escogí el tema de... A ver, espérame tantito, espérame. Anécdotas. El objetivo Ok, lo puse como entretener. El ajá. esquema es cronológico porque cuando uno pues cuenta una anécdota, pues cuenta desde el inicio, cómo pasó y hasta el final. Y pues en la introducción sería, por ejemplo, empezar por mi nombre, por ejemplo, en el caso de estar con una persona, cómo estás, para entretener, pues para pasar el rato y que el tiempo se pase rápido. En el desarrollo, pues puse que hablar sobre el tema, hablar de él y hablar de mis temas. Por ejemplo, el que me cuente una anécdota y yo hacia él o la persona que esté conmigo. La conclusión, pues al fin de cuentas yo voy a contar mi anécdota y la persona también su anécdota. Entonces, pues va así como que en el objetivo de entretener y pues no estar así como el tiempo aburrido. Es como una plática. Y eso. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué se llevan? ¿Qué ustedes lograron como sacar dentro de este tema de comunicación? ¿Tú para qué te hablas? ¿Para qué comunicas? ¿Cuáles son sus objetivos dentro de lo que vimos, dentro del video, del ejercicio que hicieron? ¿Ustedes para qué hablan? Ahorita Ale nos compartía que para entretener, para informar, ¿para qué más nos comunicamos? ¿Para qué más hablamos? Giovanni, Alan, ¿quién quiere participar? Motivarnos, ¿no? Como nos comentó ayer, que sería una técnica de comunicación, lo que es la motivación, ya que ayuda a los demás a seguir y a mejorar así como persona. Ok, entonces también motivarnos, muy bien. Una última aportación para entonces dar inicio a nuestro entregable. ¿Para qué más nos comunicamos? ¿O para qué más hablamos? Informar, entretener, motivar, ¿qué más? Sería también persuadir, ¿no? Influir, lo que decía, ¿no? De las ventas. También cuando hablaba, por ejemplo, de los tacos, es decir, también te hace a ti que cambies tu idea, incluso si no tienes hambre, te dé, ¿no? Muy bien, Dani también habla de expresarse, expresar sentimientos, expresar ideas. Muy bien, ahora sí, iniciamos con lo del día de hoy. Solo quería retomar esta parte porque, bueno, ayer quedó un poquito como apretado el cierre y, bueno, quedé hoy en hacerlo. Entonces, acá andamos. El día de hoy les dejé leer, bueno, no el día de hoy, para el día de hoy les dejé leer el tema de comunicación y para ello ustedes tenían que haber leído el capítulo y haber contestado pues los tres momentos del cierre de ese capítulo. Uno es las preguntas de reflexión, otro creo que son unos ejercicios y por último el caso práctico. Ya estoy aquí abajo. Ya lo tenía.
¿Cómo les pareció la lectura? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil de leer? ¿La sintieron pesada? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Cómo les fue con la lectura? Estamos en el capítulo 16, comunicación efectiva. ¿Cómo les fue ahí? Hola, hola. Nos fue bien, profa. ¿Sí? Sí, Fácil, tedioso, muy técnico. ¿Cómo lo sintieron? pues a veces las Creo que con lecturas como que ustedes, no se nos dan, pero pues ya. Sí, sí, estuvo fácil. sí, creo que con ustedes es la primera vez que leíamos. Entonces, bueno, viéndonos a este tema de comunicación efectiva, habla también de, el uso de las computadoras, habla incluso del género, de la educación, y entonces nos vamos a la primer pregunta. Acá no sé dónde lo tengan, creo que está aquí. ¿Qué clase de canales de comunicación? Yo creo que mejor les leo la pregunta y ustedes, me van respondiendo. Ustedes tienen ahí su entregable. Entonces ustedes van respondiendo las preguntas, quien quiera, ¿sale? Por equipo, individual, como gusten. Entonces, la primera pregunta, ¿qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Cuándo es más efectivo cada uno de esos canales? Estamos en la primera pregunta de la pregunta de reflexión y análisis. Adelante, quien guste, estamos en la primera pregunta. ¿Qué clase de canales de comunicación utilizó Shira Goodman? ¿Cuándo es más efectivo cada uno de esos canales? ¿Quién quiere contestar? Profesora, disculpe, creo que no, esas preguntas no eran. ¿No estamos en comunicación efectiva? No, sí, pero creo que dejó otro ejercicio. Sí, porque esas no están, Esas no. no las tenemos. A ver, déjenme ver. Yo creo que por eso nadie le contesta, porque bueno, yo la estoy buscando, pero no. Yo Porque también. está el inventario de comunicación, ese está en la página 559, ese sí, 560, las tres preguntas. Mm, ok, entonces nada más les dejé hacer el inventario de comunicación y el caso de la clínica Mayo. Ok, está bien. Es que también en parte de la lectura vienen las preguntas de reflexión y pensé que se las había dejado. Bueno, ¿qué les pareció entonces el inventario? ¿Sí lo pudieron calificar, sí lo pudieron contestar sin que me digan la puntuación? ¿Cómo les fue? ¿Qué lograron identificar? Ahora sí estamos en el inventario. Ahí cómo les fue, si lo hicieron, cómo salieron, qué lograron ustedes ver en su comunicación. Sí, profesora. Bueno, en mi caso, creo yo que la comunicación con nuestro supervisor es muy buena y que de hecho él es muy solidario. ¿Ok? Entonces es una comunicación solidaria. Sí, ¿Cuáles, aprovechando que contestaste, Dani, va la pregunta, ¿cuáles de sus habilidades para la comunicación te gustaría mejorar?
Bueno, en mi caso sería hacer preguntas para que quede más claro el mensaje, que haya una escucha activa, más empáticos y que haya una validación emocional. Ok. En la segunda, ¿qué te enseñó esto en cuanto a a la competencia de para la comunicación? Continúo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita terminas estas tres preguntas o me voy con otra persona. Ah, ok. Que en algunos aspectos se puede haber mejora para que el mensaje que el emisor transmite se pueda captar y entender. La escucha efectiva es muy importante ya que nos ayuda a que después podamos dar una retroalimentación sin problema. Y por último, ¿qué medidas tomarías para ser un comunicador más efectivo? La credibilidad en el mensaje, tener claro el mensaje que queremos dar a conocer, manejar nuestras emociones y generar la capacidad de enfoque. Muy bien. Gracias, Dani. ¿Qué Sí, otro perdón. equipo quiere contestarnos el tema del inventario? ¿Cómo les fue con el inventario? ¿Cómo les fue con esa calificación y con las preguntas que acabo de formular? ¿Quién quiere compartirnos sus respuestas? Yo, Adelante, César. ¿Cómo te fue, bueno, a ti y tu equipo, cómo les fue con esta evaluación sobre su inventario de comunicación? bueno, en la parte uno que es estar a la defensiva, coloqué la X entre neutral o solidario y solidario. Y en la parte 2 que es la calificaciones de solaridad, eh, entre solidario y solidario a neutral. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿tú cómo te calificarías? Ya en conclusión, ¿eres más solidario? ¿Estás más a la defensiva? ¿Cuál es tu forma de comunicarte? O en general, quien hayan pensado en su equipo. Pues igual sería entre neutral a solidario. Muy bien. Que no. Y ahora, de las preguntas, ¿cuáles de sus habilidades para la comunicación te gustaría mejorar? Pues yo digo que, Ahí, ¿qué bueno, entre pusieron? nuestro equipo serían las Ujú. habilidades de mejorar, serían la manera en que uno es apto para poder hablar y comunicarse, ¿no? Y también, obviamente, si estamos hablando de solidaridad, pues darle su respeto a cada uno de los integrantes. Me Ok. gustaría participar en eso. Adelante, por favor. Sí, por favor, Mario. Digo, Manuel. Creo que, bueno, en equipo creemos que las habilidades que podemos mejorar son la empatía, ya que la comunicación ya que la empatía es la comunicación que puede ver y comprender el mundo interior de los demás, y además de ello, otra habilidad de comunicación que nos gustaría mejorar es la semántica, ya que puede haber palabras de que nosotros tenemos un ejemplo o un significado para dicha palabra y otra persona tiene Ujú. significado diferente, y ya puede ser ahí un fracaso total en la comunicación. Y otra creo que también sería la estrategia de la sencillez y la simplificación del mensaje. Ok. Llévatela, por favor. Dentro de las preguntas, Manuel, ¿cuáles de sus habilidades para la comunicación les gustaría mejorar? Ahí lo contestaron a nivel individual o como equipo. ¿Qué les gustaría mejorar? Como equipo, Ok, la empatía, ¿y qué la contestaron? sencillez, ¿mande? ¿Qué contestaron? ¿Qué les gustaría mejorar? La empatía, la sencillez y también mostrar expresiones, Correcto. En la dos, no verbales. ¿qué les enseñó este ejercicio en cuanto a su competencia para la comunicación? Que la comunicación es un proceso de suma importancia en el ámbito laboral,
ya que evita malos entendidos entre el gerente, compañeros con nosotros, y permite que tengas una organización en el trabajo y una escucha de ideas expresándolas de la mejor manera, con la finalidad de que sea entendible al receptor, para que no haya ningún fracaso en la comunicación. Ok, y por último, ¿qué medidas tomarías para ser un comunicador más efectivo? Y aquí incluso lo pudieron haber relacionado con el video de ayer. Creo que preguntar al receptor si tiene alguna duda sobre el mensaje, la retroalimentación, recabar e interpretar la información del mensaje de una manera sencilla y manejar las emociones que no deben dominar en la hora de comunicar, ya que podemos estar enojados y dar el mensaje de una manera que el receptor no se sienta a gusto. Buscar el mejor y apropiado para el mensaje, ya que puede tratarse de diferentes Ok, receptores o situaciones. muy bien, gracias Manuel. ¿Quién más quiere compartirnos dentro de el inventario de comunicación y las preguntas? ¿Quién más nos quiere compartir? Yo, profa, con mi equipo. Adelante, Yasmin, por favor. ¿Cómo les fue con este inventario? Bueno, bueno, como somos 4 integrantes, pero todos trabajamos en diferente lugar. Entonces, cada quien pues tiene una manera o un trabajo diferente y asimismo los supervisores pues tienen manera perspectiva y manera de comunicarse. En conforme a esto, pues uno de los propósitos, como ayer comentaba o escribió el orden en el que estábamos, que primero era el tema, pues el tema pues depende también en el área o en donde estemos para comunicarnos y del tema que queramos comunicar, ya es muy específico. En cuanto al propósito, el por qué si es necesario, si no es tan necesario, o únicamente porque queremos conversar, o como todos tenemos así como un instinto de que alguien nos escuche de lo que estamos platicando. Eh, habíamos, bueno, integramos también algunos de qué es lo que hace que una comunicación sea efectiva, pues sería como tratar de entender al que está participando o con el que estamos hablando. Quizás tener un vocabulario en cuanto a, por ejemplo, no es lo mismo hablar con un compañero, a un amigo o con una persona más grande. Entonces, en ese sentido, pues también hay que ponernos así como al como que dar su lugar o conforme conforme nos comunicamos con ellos, de esa manera es como se va a estar realizando una comunicación más efectiva. Y también hay que persuadir más o menos lo que está diciendo y lo que queremos dar a entender. ¿Ok? Y ahora, dentro de las preguntas, Yasmin, ¿qué te gustaría mejorar? ¿Lo contestaron en individual o en equipo? En equipo, ¿Qué les gustaría mejorar? la comunicación que sea más clara y más precisa, ¿Ok? ¿Y qué te enseñó este ejercicio para la competencia de la comunicación? que tenemos que aprender a escuchar. Y por último, ¿qué medidas tomarías para ser un comunicador más efectivo? Em, Ser más emotivo en cuanto a lo que se está diciendo para que quede como más, como que esté más clara la idea en ese momento. Si yo quien estoy hablando de un tema en específico, recalcar mucho mi idea o mi perspectiva como así mismo como para defenderla. Ok, denme un segundito, por favor.
Disculpen. Gracias, equipo de Jasmine. Y nos vamos entonces a el tema del caso para desarrollar pensamiento crítico, Clínica Mayo. ¿Sí lo leyeron? ¿De qué trató esta clínica? ¿Por qué ustedes en la lectura lo pueden relacionar con la comunicación? ¿Qué tiene que ver esta clínica con la comunicación? ¿Qué transmite la clínica? Nosotros, maestra. Por favor, Eduardo. Bueno, debido a la lectura, pues creo que lo que más transmite la clínica es su profesionalismo y su compromiso con los pacientes, ya que uno de sus lemas de ellos es que los pacientes son primero. En la lectura yo veía que incluso decía el arquitecto que él cuando diseñó el edificio lo hizo con el fin de que, sí, de que los pacientes desde que llegaran ya se empezaran a sentir mejor. Entonces ahí yo creo que el compromiso de la clínica con sus pacientes es mucho. En la lectura también decía que los trataba con mucha amabilidad. Una cosa que también ellos cuidan mucho es la comunicación visual. Había una parte donde decía también que una enfermera, por lo de sus agujetas sueltas, que incluso hasta eso, tu imagen de cómo te ves, tu manera, sí, tu presentación, también influye mucho a comunicarte bien con las personas. Eso era lo que ellos en esa manera transmitían también sí, le repito, el profesionalismo que tenían y el compromiso con sus pacientes. Otra cosa sería que ellos manejan, sí, también mucho el respeto del paciente. Me refiero en el que lo atienden en el momento, porque también recuerdo que decía la lectura que los pacientes incluso sienten que los doctores están a su total disposición ahora sí, del paciente, cuando pues a veces muchos creo que hemos ido a un hospital y pues tenemos que estarnos luego esperando a que se desocupe el doctor o algo así, y en esa clínica era lo contrario. Desde que llegaban los trataban de atender, y si no, su sala de espera decía también que era una sala muy bien equipada, donde se sentían a gusto tanto las visitas como los pacientes que estaban en espera. Yo siento que pues lo que más nos quiere comunicar esto es que siempre debemos de dirigirnos a los demás con el mismo respeto que a nosotros nos gustaría ser tratados también. Eh, una, una cosa que... Ay, perdón. Sí, bueno, le decía que el respeto era uno de lo que caracteriza a esta clínica. Y es que bueno, sí, también una de las competencias que desarrollan muy bien esta clínica son la planeación, porque la planeación, la organización, profesionalismo y liderazgo. La planeación le mencionaba desde que el arquitecto planeaba el edificio, ya sabían cómo lo querían. La organización, pues ahí se podría decir que la administración también trata de comunicarle a su personal que el trato que le deben, sí, con el profesionalismo que deben de tratar a las personas. Y liderazgo, porque esta empresa también, bueno, esta clínica, perdón, lo que nos decía era que era una de las más reconocidas también por eso, por todas estas características, todos estos detalles que les había yo, bueno, que ya les comenté. Muy bien. Sí, te hablan de una boda, de la silla de ruedas, es decir, que piensan como lo acabas de mencionar, hasta en el mínimo detalle, justamente para que te sientas lo mejor posible dentro de los males que se padecen. Sí. Muy bien. Pregunta número 1.
¿Cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? Creemos que el principal canal de comunicación sería el visual, ya que como lo repetía, el texto nos indicaba que la clínica se comunica con sus pacientes y con sus visitas por medio de su espacio, la luz y el color de sus habitaciones. El segundo canal creemos que sería también el oral, ya que los doctores en todo momento se dirigen a los pacientes con respeto y amabilidad. Ujú. Otro, bueno, creo que sí sería, es lo que, bueno, son los dos canales principales que nosotros identificamos. Es decir, aquí ustedes pudieran ver tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Y dentro del no verbal, no solamente está pues el aspecto y la imagen de los, tanto como de los administrativos, el de recepción, las enfermeras, etcétera, sino también está, como mencionabas, Jesús, el Sí, tema del diseño, de la infraestructura, es decir, que tengan todo ese confort, esa comodidad, iluminación, habla incluso de música, qué música de fondo, entonces, y que todo eso forma, la decoración también ayuda a que la comunicación pues se dé de manera abierta y no haya obstáculos ni bloqueos o interferencias. La pregunta 2, ¿cuáles son las señales verbales que utiliza la clínica para comunicar su misión a los pacientes y a sus familias? mm, un tipo de señal no, bueno, sí, no verbal, pues, y le repito, también sería el espacio. Bueno, es que así también lo había yo respondido. Y sus instalaciones, el personal que labora dentro de la clínica también, ya que como nos indica, los pacientes se sienten sumamente cómodos. Eh, bueno, una de la señal no verbal sí también sería esa la imagen de los doctores, porque también nos decía que en esta clínica los doctores no son ahora sí no usan la tradicional bata. Aquí los Ujú. doctores se visten ahora sí de traje, formales, para transmitir también una mejor, ¿cómo se podría decir? Sí, un mejor profesionalismo y que son más responsables con su trabajo y su imagen, eso sí sería una señal no verbal. Ok. Y en la 3, ¿cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? Sí, le repetía, bueno, aquí se los voy a repetir, serían como competencias sería planeación, organización, profesionalismo y liderazgo, pero creemos que en este caso se reflejan mucho más los valores, serían el valor del respeto, el compromiso y la responsabilidad para la comunicación efectiva de dicha clínica. Ujú. Otra, bueno, sí, las competencias principales pues sería el, la planeación y el profesionalismo. Ok, muy bien. Muchas gracias, equipo. Gracias. ¿Qué otro equipo quisiera compartirnos las respuestas de las 3 preguntas? Estamos en el caso de la Clínica Mayo. Nosotros probar. De los que no han participado, adelántale, por favor. ¿Cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? Pues de acuerdo a este caso, nosotros los que utilizamos es comunicación verbal, ya que se comunicaron mediante las entrevistas directas dadas a los empleados y pacientes. Por ejemplo, como dice mi compañero, pues la visual y la verbal pues influyeron mucho porque cualquier cosa que querían los pacientes pues se dirigían a los médicos verbalmente y pues se les dio una mejor atención en cuestión de que, por ejemplo, si ellos pedían algo, pues se les daba. O en cuestión de que si la luz, que si el color y todo eso, entonces pues fue la verbal la que nosotros así como que nos enfocamos más. Ok. ¿Cuáles son las señales no verbales que utiliza la clínica para comunicar su misión a los pacientes y a sus familias?
Bueno, nosotros también con el equipo de Ale, en este caso contamos con muchas señales no verbales que deja ver muy claramente su misión, que es velar por sus pacientes, que estos se sientan únicos. Esto también se preocupan del espacio de la luz, los colores y el sonido y las actitudes de los que trabajan ahí. Estos también intentan transmitir un mensaje con la ropa que llevan puesta, el cual es todo va bien. Están en buenas manos y sabemos lo que hacemos, es el mensaje que tratan de transmitir. Esto hace sentir a los pacientes más seguros y vemos que les gusta tener una comunicación directa con los pacientes. Ellos no quieren ningún muro o ningún escritorio interponiéndose entre ellos. Incluso ayudan a los pacientes terminales a cumplir sus sueños, como en el de la historia de la mujer con cáncer terminal, que se iban a perder el casamiento por ellos. Sin decir nada, convocaron y arreglaron e hicieron todo lo posible para que ella pudiera participar en la boda y que fuera una muy linda presentación y única. Correcto. Y en la 3, ¿cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? Las competencias que nosotros identificamos fue la capacidad de envío y comprensión de mensajes mediante las palabras. La Clínica Mayo demuestra a sus pacientes que ellos son lo primordial que tienen y se preocupan por cada detalle minuciosamente para que los familiares y los pacientes no se sientan agobiados, sino que se sientan como en su casa, ya que esos también se enfocan en pequeños detalles como los olores, colores, decoración y sonidos para el ambiente. También se puede ver que se utiliza la competencia discursiva, ya que todo lo que ellos hablan es de una manera coherente y todos ellos hacen y demuestran lo que saben y lo que deben de hacer. Muy bien. A ustedes, equipo, ¿qué les deja este caso? ¿Qué les ilustra? ¿Se imaginaron poder ver o que estuviera representada el proceso de la comunicación a través de un caso como este? Pues sí, porque mi compañero Eric comentaba, por ejemplo, nosotros hemos ido al doctor y algunas doctoras, pues, de una manera u otra nos contestan así como que algunas déspotas, groseras, entonces no hay así como que la confianza, ni nosotros así como que dirigirnos la palabra o en caso de preguntarles algo, porque sabemos que nos van a contestar así como groseros, ¿no? Entonces, pues siento que en este caso pues la comunicación influyó mucho porque pues tenían la confianza de decir, pues me falta esto, me siento en esto, y como dicen, se siente en familia. Nosotros yendo al seguro, pues no nos sentiríamos en familia porque pues nos dicen de cosas. Entonces, pues sería esa. Muy bien, excelente. Muchas gracias, equipo. ¿Quién más quiere compartirnos su perspectiva, su percepción sobre este caso de la Clínica Mayo, así como las respuestas de las 3 preguntas? Bueno, el equipo de FER. Adelante, Ame. La primera pregunta es, ¿cuáles son los canales de comunicación que ilustra este caso? Aparte de los que ya dijeron, creo que también es un canal de comunicación personal o interpersonal, ya que hay un emisor y un receptor. En este caso, pues sería enfermeros, doctores y pacientes con familiares. ¿Cuáles son las señales no verbales que utiliza la clínica para comunicar su misión a los pacientes y a sus familiares? Algunas de las que yo pude observar fue pues el profesionalismo que tiene cada uno de los enfermeros y doctores, la actitud con la que van día a día a trabajar. Hay un espacio donde dice que, pues sí, el hospital lo decoraron como haciendo collage de los dibujos que hacían los niños, haciendo sentir que no estás en un hospital, sino a lo mejor puedes estar en tu casa, donde te hagan sentir cómodo, donde no solo para los pacientes, sino para todo, pues sí, quien lo acompañe, que se sienta también parte de, también, pues como ya lo habían comentado, del escritorio, buscan la comodidad tanto para pacientes, familiares, como para los mismos enfermeros o doctores y personal del hospital.
¿Y cuáles son las competencias para la comunicación que ilustra este caso? Yo investigué algunas y las que a mí se me hicieron adecuadas para este caso fue la competencia gramatical. Se centra en el conocimiento y la habilidad requeridas para comprender y expresar adecuadamente el sentido literal de las expresiones, destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y sistemáticas. Esto pues quiere decir a todos, ¿cómo lo puedo expresar? Pues sí, cómo los doctores y enfermeros expresan a cada paciente, ¿no? Pese a lo que están padeciendo, que sepan realmente de lo que hablan. La competencia sociolingüística tiene en cuenta los factores contextuales para buscar la adecuación de un significado dado a su representación concreta, propia de un contexto determinado. Y la competencia estratégica permite mediante recursos no verbales y no verbales. Ok. ¿Qué les pareció este caso? En general, su lectura, lo que expone sobre comunicación. ¿Les pareció que era, que sí tenía esta relación con la comunicación o al principio fue difícil ver dónde estaba el hilo, ese hilo conector? ¿Cómo les fue ahí? Pues yo Al siento que principio, desde que... Si quieres, habla, Cris. Bueno, creo que no hablo. Al principio de la lectura yo sí entendí como que, pues, inicios, que era un hospital que se preocupaba por lo que pensaran de él, por dar a demostrar lo que realmente querían ser, por ser amable con todos sus clientes, con el personal, y que no solo lo transmitían verbalmente, sino hacerse sentir cómodos. Ahora, ya nosotros, gracias a May y Cristian, ya nosotros el día de ayer pudimos revisar o pudimos tener el panorama de la comunicación verbal, es decir, ¿tú para qué hablas? ¿Tú qué quieres transmitir? Hoy, con la lectura de este capítulo 16, con las respuestas de su inventario de comunicación, con la lectura de la Clínica Mayo, se dieron cuenta de que la comunicación no solamente es verbal, también es no verbal y también existen barreras de comunicación. Cuando la comunicación no es verbal, no solamente es el lenguaje corporal o la imagen, sino también el lenguaje no verbal son las señales, son como veíamos las condiciones, tanto la infraestructura, los gestos que nosotros transmitimos o enviamos al usuario. Lo que decía hace un momento Jesús, es que no hay ni siquiera mobiliaria o César, no me acuerdo, entre médico y paciente. Es decir, no hay escritorios, no hay ese, digamos, físico que pudiera simbolizar barrera. O sea, hasta en esos detalles se está pensando. Y entonces, ¿cómo esto nosotros lo trasladamos? Eso es lo que quiero que ustedes me vayan acompañando. ¿Cómo esto lo trasladamos a la organización? ¿Por qué es importante cuando hablamos de grupo, cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de eje de sustentabilidad, cuando hablamos de plan de vida y carrera, tener muy claro cómo nos comunicamos, tanto verbal como no verbal? ¿Por qué es importante? Sería para estar más cómodo con, bueno, para que se sintiera más cómodo la persona con la que estás hablando y te hiciera caso del tema. Pero eso es cuando hablas. Pero tú en la organización en donde trabajas o en donde has trabajado, ¿para qué te sirve tener muy claro cómo te comunicas tanto verbal como no verbal? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te ha funcionado? ¿O en dónde has visto áreas de oportunidad? Sería para tener un mejor ambiente de trabajo. Ok, uno sería el ambiente de trabajo. Fíjate que vamos a ir relacionándolo con todo lo que hemos visto. Ejes de sustentabilidad, globalización, formación de grupos y ahora plan de vida y carrera.
Es decir, ¿por qué es importante que yo sepa comunicarme verbal y no verbalmente? Adelante, Giovanni. Para tener un crecimiento, profesora, bueno, yo así lo veo, ¿no? Dentro de una empresa, el comunicarte verbalmente, o sea, el definir tus habilidades y tus actitudes y así, pues hace que poco a poco vayas creciendo y de igual manera no verbal. Es muy importante porque, por ejemplo, el cómo te vistas, si tu uniforme lo llevas limpio o no lo llevas limpio, cómo te mantienes durante el turno, o sea, te ensuciaste, no te ensuciaste. Hay personas que pues son muy cuidadosas en este aspecto y hay personas que pues les vale y se ensucian y así, ¿no? O sea, yo no digo que, bueno, en el área de mantenimiento yo no digo que no te vas a ensuciar, ¿no? Pero pues hay veces que pues no sé, para meterte abajo de una máquina pues puedes poner un cartón o una bolsa o algo para pues mantenerte lo más limpio posible. También de igual manera el cómo trabajas, ¿no? El orden de tu trabajo, que es, por ejemplo, el cómo pones tu herramienta, la organización de tu herramienta. Eh, bueno, eso para mí es algo muy, muy fundamental. Es un lenguaje no verbal en donde pues hace que las personas que están a tu alrededor eh, vean la calidad de trabajo que a lo mejor tienes y haces, ¿no? No solamente depende de que saques la falla o el problema que se suscite en el momento, sino también el cómo lo haces y qué es lo que logras, ¿no? Con eso. Y bueno, yo he visto que hay personas que teniendo esas actitudes y esas aptitudes, pues logran un crecimiento más rápido que otras personas que ya llevan tiempo. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que nosotros pues vayamos hilando que todos los conceptos que hemos estado revisando, tanto en la materia como en las unidades, tienen que ver, o sea, es decir, tienen relación una con la otra. Entonces, ahorita en el tema de comunicación, aunque es de manera como muy general, sí es importante que nosotros evidenciemos y destaquemos justamente que en este proceso existen pues dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal, y cómo impacta o cómo influye dentro de la organización. Y para esto, bueno, pues nosotros vemos aquí la función de la comunicación. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profesora. Adelante. La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite y se reciben datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr una comprensión plena y una acción eficiente. Este es el acto por medio del cual un individuo establece un contacto que le permite transmitir una información a otro individuo. Por tanto, es una actividad inherente a los individuos que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos por medio de diversos canales y en medios para influir de alguna manera en el comportamiento de los demás. La comunicación es, entonces, un proceso humano de interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. Ok. Entonces, aquí es importante recalcar esto último. Un hecho sociocultural. Es decir, si ustedes en la lectura se acuerdan, habla también de la educación, es decir, para unas personas, alguna muletilla, alguna palabra, aún siendo el mismo idioma, tiene connotación o significado diferente. Creo que Manuel lo mencionaba dentro de su participación, el tema de los significados. Y entonces nosotros es así como vemos el proceso de la comunicación, como nos lo enseñaron desde siempre, ¿no? El emisor es el que envía el mensaje, hay un contexto, es decir, no es lo mismo que esté uno hablando en una oficina, que esté uno hablando en una casa, en una universidad, en alguna iglesia o templo en donde ustedes tengan sus creencias, el contexto cambia. No es lo mismo hablarle a la mamá que al jefe o que a la novia. Y también está aquí el canal, es decir, por dónde se va el mensaje, verbal, no verbal, de imagen, etcétera. El código es ese conjunto de signos y señales que lo conforman. Es decir, si yo lo voy a hacer de forma escrita y es un documento formal, por ejemplo, un citatorio
o un oficio, va a tener ciertos protocolos de gramática para escribirse. A eso se refiere el código. El mensaje tal cual es lo que se quiere comunicar y al final va a llegar a ese receptor, a ese oyente. Es el que recibe el mensaje y a su vez, cuando conteste ese mensaje, lo va a decodificar y nuevamente se repetirá el ciclo, convirtiéndose ahora esta persona en emisor y esta en receptor. Dentro de la comunicación organizacional, por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profa. La Adelante, por comunicación favor. organizacional es el efecto de comunicar la información formal e informal que se genera para la adecuada relación y desempeño laboral de los integrantes de una organización, tanto grupal como interpersonal. La comunicación es uno de los factores fundamentales en el funcionamiento eficiente de las organizaciones. Es una herramienta clave en la organización, por lo que juega un papel primordial en la cohesión de las empresas. Es posible gracias al intercambio de información entre los distintos niveles de organización. Entre estos se establecen patrones de comportamiento, comunicación. Ello supone que cada uno realiza un rol comunicativo específico. Gracias. Y entonces, ¿cuál es la función de la comunicación? Para la comunicación existe varias funciones. Una de ellas es que la comunicación cumple una serie de funciones dentro de una organización, tales como proporcionar información, que era lo que decíamos, acerca de los procesos internos, posibilita funciones de mando y de toma de decisiones, solución de problemas y diagnóstico de realidad. Dentro de una organización abarca tres funciones, es decir, además de la información, de proporcionar información, también tiene la función de mantener la estabilidad y el equilibrio de la empresa. Tales funciones son en producción, innovación y mantenimiento. Es decir, dentro de las barreras de la comunicación en una organización existe el famoso radiopasillo. Es decir, alguien suelta un chisme, se va a fusionar una empresa, no han pagado la quincena y entonces empieza a correr rumores, empieza a ver este radiopasillo. Y es entonces donde la función de la comunicación en la organización es justamente mantener la estabilidad y equilibrio de la empresa. Es decir, a través de los medios adecuados, quizás un oficio, carta, un correo, en el tablero, no lo sé, decir, les pedimos por favor de su apoyo, el día 14 o el día 15 no van a ver reflejado su sueldo, sin embargo, puntualmente en la primera hora del 16 ya lo tendrán. Agradecemos su comprensión, no sé, cualquier cosa. Y entonces, al hacerlo de esta forma, evitaríamos pues que esos rumores, ese chisme, ese radiopasillo crezca de manera exponencial al grado quizás de desestabilizar y de romper el equilibrio con organismos como un sindicato, como el área jurídica, el área de finanzas, al grado que si la gente se llega a enojar y nadie le comunica lo que está sucediendo, pueden cerrarte la empresa, hablarle a la prensa, a los medios de comunicación y hacer todo un escándalo. Entonces es ahí donde entra una de las funciones de la comunicación. Como hablábamos, está también en el área de producción, es decir, mantener actividades e información sobre la capacitación del personal, orientación dirigida al trabajo, apertura de espacios para la formulación de objetivos, solución de conflictos e ideas para mejorar la calidad del servicio. Es decir, otra de las funciones de la comunicación es mejorar la producción. ¿Cómo la mejoramos? A través de la capacitación. Y aquí es justamente lo que decían hace un momento, ¿no? Que quieres mejorar y decían tener más seguridad, tener más apertura, tener más vocabulario, más empatía, más libertad.
Y eso te lo da la capacitación. Tener un personal que se pueda comunicar de manera libre y segura, que pueda tener esta certeza de lo que está manifestando, pues evitaría muchos conflictos. Dentro de la función de la información, bueno, pues aquí se ve, es decir, nosotros lo bajamos esta información a los distintos procesos para evaluar e identificar alternativas y entonces tomar decisiones. Es decir, la comunicación también nos va a ayudar en la toma de decisiones. Por eso las juntas, por eso se revisan los indicadores, por ejemplo, de desempeño, los indicadores de mantenimiento, los indicadores que ustedes tengan. Dentro de la comunicación también está el asignar metas, el dar instrucciones, nuevamente el informar, señalar problemas, explicar razones que determinan cierta decisión. Entonces, si se dan cuenta, la comunicación todavía tiene más funciones, más objetivos que solamente el entretener, el informar, el motivar, sino también asignar metas, dar instrucciones, señalar problemas, dar explicaciones y lo más importante, toma de decisiones, saber cómo va este progreso, identificar y plantear los problemas, dar esta lluvia de ideas para la mejora. ¿Cómo nosotros vemos este proceso de la comunicación? Pues en varios sentidos. Hacia verticalmente, pues está la gerencia, es decir, tu superior inmediato y tus subordinados. Es decir, dentro de esta verticalidad está superior e inferior. Hacia los lados u horizontal, pues estarían las áreas que estarían afines a ti, producción, mercadotecnia, finanzas, personal, es decir, los que están en el organigrama en la misma línea. Y aquí faltaría otro más, es decir, el agente externo, los clientes y proveedores. Dentro de la comunicación interpersonal, nosotros vemos dos tipos, como les decía, la oral y la escrita y la no verbal. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación oral? La velocidad de la retroalimentación. Es decir, de aquí a que ve el correo y lo abre y lo entiende, ya perdimos mucho tiempo. En cambio, tomo el teléfono y rápidamente me comunico. Está sucediendo esto. Entonces, es en tiempo real y de forma inmediata. ¿Cuál sería la desventaja? Pues la distorsión, es decir, que se entrecorte, que haya problemas de que se corte la comunicación, el internet, si es que estamos hablando vía, como ahorita, ¿no? Utilizando la red. Dentro de la comunicación escrita, las ventajas es que es tangible, es decir, no hay con que yo no sabía, tú aquí lo tenías y lo firmaste. Es verificable, ayuda a las comunicaciones complejas y largas y es más cuidadoso. Es decir, nosotros cuando enviamos un documento escrito, procuramos tener más cuidado cómo lo redactamos. ¿Cuáles son las desventajas? El tiempo. Tarda mucho y más ahorita si estamos en home office. El envío de mensaje no asegura que se haya recibido. A lo mejor lo recibió mi mamá, a lo mejor lo recibió alguna de mis hijas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no me entero. Y eso es uno de los problemas de la comunicación escrita o de las desventajas. Dentro de la comunicación no verbal está el movimiento del cuerpo, la entonación, el énfasis, la expresión facial, la distancia. El lenguaje corporal envía mensajes importantes en donde te dice qué tan interesado está en lo que tú estás comunicando y el estatus. Es decir, también esta comunicación no verbal te va a identificar qué estatus tiene la persona. La integración organizacional, que es lo que ahorita nosotros lo estamos viendo, ya aterrizado a la empresa, recuerden que estamos en plan de vida y carrera, pues están las redes formales de pequeños grupos. Es decir, nosotros ya vimos que es importante agruparnos, que por naturaleza el ser humano busca esta asociación, esta vinculación, y en la empresa no es la excepción. También se hacen grupos, aunque no sean de la misma área. Y entonces, ¿qué sucede con estos grupos en la comunicación organizacional? Pues hay que tener mucho cuidado con los
el radiopasillo, con el chisme que se puede lograr, que se puede salir o pueden fomentar. Aquí están las tres redes formales de los pequeños grupos, es decir, esto es cómo se comunican. Está la cadena, la rueda y todos los canales. Y aquí está justamente sus criterios. De entre la cadena, es decir, entre todos nosotros nos comunicamos, pues la velocidad es moderada, la precisión, el surgimiento del líder es moderada y la satisfacción de los miembros es moderada. ¿Qué sucede con el círculo o la rueda? Es decir, de uno, como rayitos de sol, salen hacia los demás. La velocidad es rápida, tu precisión es alta, el surgimiento del líder es alto, pero la satisfacción de los miembros es bajo, porque solamente son receptores. Y en el policanal o todos los canales, ya se dieron cuenta, es todos contra todos. La velocidad es rápida, la precisión es moderada, sin embargo, aquí no salen líderes y la satisfacción de los miembros es alta porque todos participan. ¿Cuáles son los temas que nosotros tendríamos que controlar o tendríamos que cuidar más bien? El que no está controlada por la administración. Es decir, estos pequeños grupos no están bajo el filtro ni por los medios formales de una organización. Como nosotros vemos, salimos a fumar, salimos a comer, salimos a alguna licitación, algún encargo que nos hagan, y entonces platicamos con ese compañero, platicamos con esa persona, pero no lo hacemos de los medios más formales. Y entonces, al no estar controlada por la administración, puede haber intereses personales, es decir, que se corran estos rumores, que se corran estos chismes por intereses personales, más no organizacionales. ¿Qué te sugiero para reducir las consecuencias negativas de estos rumores? Uno, anuncia los programas de tiempo para tomar las decisiones importantes, es decir, crea anuncios, haz convocatorias, que todos se enteren, obviamente dentro de los medios formales. Explica las decisiones y los comportamientos que podrían parecer lentes o secretos. Enfatiza las desventajas como las ventajas de las decisiones actuales y planes futuros y discute abiertamente las posibilidades en el peor de los casos. Casi nunca constituye una provocación de ansiedad ni fantasía no hablada. Aquí le voy a poner pausa. ¿Alguno de ustedes ha vivido una situación en la que haya habido algún rumor, algún chisme, algún radiopasillo que les haya impactado en su organización? Es decir, ¿en su empresa ha pasado algo así que se haya salido de control? No, no, yo no. ¿Alguien que sí lo haya vivido? ¿O todos han estado en organizaciones donde la comunicación ha sido por los canales oficiales, los canales formales? Jesús, adelante. No, pues creo que no, luego, no, pero algo así que se haya salido de control, no, creo que no. Sí he vivido así, he tenido experiencias de que luego, por ejemplo, como ahorita, ¿no? Que se corre, bueno, que ya viene lo de la entrega de las prestaciones y eso, el aguinaldo y todo eso. Luego, yo recuerdo que, bueno, sí, también en la empresa donde yo estaba, no nos las daban también como, ahora sí, en las fechas que eran, ya nos las daban ahora sí al límite, ¿no? Ahora sí de las fechas que otorga el gobierno, ¿no? Porque es una cierta fecha en la que les dan a las empresas para que te den todo tus prestaciones y a nosotros sí no nos las daban. Y luego pues sí, ya se llegaba así a correr el rumor de que no, pues es que no nos van a dar, que ahora no hubo no hubo suficiente dinero, que porque había muchas pérdidas,
pero pues así tampoco se haya salido de control, pues no pasaba de ahí dice usted, del pasillo, ¿no? Sí, Ahora sí, de chismes de pasillo, se dirían, pero pues no, muy así bien. algo grande, no. O sea, no lograron trascender ni causar como esos impactos que luego hemos visto de algunas otras empresas como Iberia, y que entonces ahorita no solamente es llamarle a la prensa, sino las redes sociales se convierten en un medio de comunicación rapidísimo. O sea, en cualquier momento rápido alguien se queja de una empresa, de algún proceso que no se cumplió o de algo que no se haya cumplido y rápido se utiliza Twitter, se utiliza Facebook o cualquiera de estas redes sociales justo para evidenciar alguna inconformidad. Continuamos entonces. La comunicación electrónica, bueno, acá pues con mayor razón y ahorita en esta época, pues tener cuidado con cómo nos comunicamos con los celulares, los medios de comunicación con las computadoras, ya que habla correo electrónico, interpretar mal el mensaje, comunicación de mensajes negativos, excesivo del correo electrónico, emociones en el correo electrónico y privacidad. No sé si también a ustedes les haya tocado que de repente es un copiadero a todo el mundo y y resulta que es un chismorrerío aún en correo electrónico. Es decir, le copié al de finanzas, le copié al contador, le copié al de recursos humanos, le copié a mi jefe, le copié a todo el mundo. Y resulta que cuando te contestan, le contestan a todo el mundo, es decir, a todos. Y aquello ya se vuelve, como les digo, un chisme. Entonces hay que tener mucho cuidado bien a quién va dirigido, con copia, si así fuera el caso, para justamente evitar ese chisme. Y sobre todo cuando son correos masivos, es decir, que se lo quieres mandar a más de 10 personas, a más de 15 personas, tener cuidado que cuando te contesten de manera individual o personal y no a todos. La mensajería instantánea ocurre en tiempo real, es decir, se envía a lo mejor desde mi PC, se transmite desde teléfonos celulares y se presenta en medios rápidos y baratos. Estas plataformas de redes como Facebook, aquí está ya desactualizado, no es MySpace, ahí pudiera ser TikTok, Instagram, Twitter, no sé, que quieran, permiten a los usuarios tener listas de contactos, permiten jugar, tener fotos para conversar, y algunas campañas tienen sus propias redes. Es decir, las redes no son malas siempre y cuando las utilicemos en favor de la organización y por ende de nosotros. Es decir, nos tiene que ser rentable, nos tiene que jugar a favor y no como distractor o como ese buzón de quejas. Y el weblogs o blogs, este sitio web en el que se escriben comentarios que por lo general se muestran de orden cronológico acerca de noticias, eventos, acontecimientos personales, etcétera. Si se dan cuenta, la comunicación entonces va más allá de emitir un mensaje y tener un receptor, y más en la organización. Las videoconferencias, como lo que ahorita nosotros tenemos, permite que los empleados en una gran organización que se encuentran en diferentes ubicaciones tengan reuniones. Les permite verse, oírse y hablar entre sí. En conclusión, permite que las reuniones sean sin presencia física. Y esto se utiliza mucho también en las empresas, es decir, incluso antes de la pandemia, muchos así se comunicaban, sobre todo por temas de que fuera una empresa internacional, que te quieres comunicar con gente de China, de el Medio Oriente, de Europa, y aún siendo diferentes usos horarios, este tema de la tecnología pues nos ayuda a tener esa comunicación entre todos. La administración del tiempo entonces es ese proceso de organizar administración del conocimiento es el proceso de organizar y distribuir la sabiduría colectiva de una organización de modo que la información correcta llegue a las personas correctas en el momento preciso. Es decir, en esta aldea del conocimiento, la información de las TICs, de la tecnología, tenemos nosotros que usarla a favor nuestro. Nuevamente, que no sea un distractor ni un buzón de quejas.
¿Cómo nosotros elegimos el mejor canal de comunicación? Pues dependerá nuestro objetivo, dependerá para qué lo queremos usar, lo que decíamos ayer, ¿no? ¿Qué estructura queremos dar? ¿Hacia quién va dirigido? Es decir, no vamos a usar el mismo canal de comunicación hacia nuestro jefe que hacia nuestro cliente, que hacia nuestro proveedor o a nuestro posible prospecto de cliente. ¿Cuáles son desde lo poco, la poca riqueza, hasta la alta riqueza o mucha riqueza en los canales de comunicación? Los más bajitos serían estos reportes formales, los boletines, los memorándums, las cartas. Los más altos está la videoconferencia, porque es una comunicación simultánea y direccional en donde hay audio y video. Las conversaciones cara a cara siempre van a ser mucho mejor y de mayor riqueza que a lo mejor una carta. Y eso aplica en cualquier organización. Las funciones de la comunicación, entonces, es información, expresión emocional, el hablar sobre capacitación, esta función innovadora. Es decir, también nos va a ayudar a innovar en la organización. Es decir, nos va a exigir el comportamiento de los individuos cambie, que se sepa transmitir o que sepan transmitir lo que quieren de decir, como lo decían hace un momento sus compañeros, de manera muy precisa y muy puntual, en donde se va a denotar la actitud positiva y esta perspectiva acerca de todos los elementos de la empresa, desde directivos, administrativos y empleados. Esta función innovadora de la comunicación incluye actividades tales como toma de sugerencias a nivel general, el trabajo de investigación y desarrollo de una investigación, un análisis de mercados, sesiones o juntas donde se puedan manifestar algunas inquietudes e incluso se cree comités para desarrollar ideas, comités para seguridad, comités para capacitación. Otra función de la comunicación es el mantenimiento. Está relacionada con los espacios de socialización que permiten contacto con el ambiente físico y humano a través de la información oportuna, amplia y puntual. Aquí, por ejemplo, entraría la Clínica Mayo, ¿se dan cuenta? Dentro de la función de mantenimiento. Yo quiero mantener a mi gente, yo quiero mantener mi estatus, yo quiero mantener esta comunicación bidireccional, yo quiero mantener la motivación de mis empleados. Y hablando de motivación, este es uno de los elementos importantísimos de la comunicación, pues aclara a las personas lo que se hace, qué también se hace y qué pues, se puede mejorar. Es decir, en la motivación también vamos a hablar de indicadores, de metas específicas, de retroalimentación, de refuerzo del comportamiento. Es decir, yo te puedo decir, vas muy bien, Jesús, excelente, América, estás cumpliendo con tu 80% del avance. Entonces, te estoy hablando de una meta, te estoy hablando de un indicador, te estoy motivando diciéndote que vas bien y a lo mejor te puedo dar una retroalimentación. ¿Sabes qué? Estaría bien, por favor, Dani, que le quites, que le sumes, que le modifiques tal cosa a tu presentación. De eso también se trata en esta función de la comunicación, en específico, motivación. Ahora ustedes véanlo a nivel organizacional. Otro de los elementos es el control, lo que les decía hace un momento. Cuando la comunicación se hace desde sus canales formales y adecuados, va a haber un control. No se nos va a salir de la mano los rumores, ni el radiopasillo, ni nada por el estilo. Entonces, la comunicación desempeña una función de control, cumple con la política de la compañía. La comunicación informal también controla el comportamiento. Grupo de trabajo que hostiga a un miembro produce que demás, es decir, aquí, por ejemplo, si alguien está hostigando a otro alguien, el control, por ejemplo, sería identificar qué conducta o qué actitud está haciendo y de esa manera también nosotros tomar cartas en el asunto. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? En cualquier organización, la comunicación tiene 4 funciones principales. Controlar. La comunicación controla la conducta de los miembros de varias maneras. Las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que deben seguir los empleados. Por ejemplo,
La comunicación desempeña una función de control cuando se pide a los empleados que primero comuniquen las quejas laborales a su jefe inmediato, que se limiten a la descripción de sus puestos o que cumplan con las políticas de cada empresa. Continúe, por favor. Motivar. La comunicación alimenta la motivación porque aclara a los empleados qué deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar su rendimiento deficiente. La definición de metas concretas, la retroalimentación sobre el avance logrado hacia las metas y el reforzamiento de la conducta deseada estimulan la motivación. Expresar emociones. En el caso de un gran número de empleados, el grupo de trabajo es su fuente primaria de interacción social. La comunicación que ocurre en el grupo es un mecanismo fundamental que permite a sus miembros manifestar sus frustraciones y sentimientos de satisfacción. Por consiguiente, la comunicación se convierte en una puerta de expresión emocional de sentimientos y de realización de las necesidades sociales. Informar. Se refiere al papel que desempeña la comunicación cuando facilita decisiones, pues mediante la transmisión se proporciona la información necesaria para la toma de decisiones. Gracias, Yasmin. Entonces, estamos aquí recapitulando. Las 4 funciones principales, entonces estaría el controlar, motivar, expresar emociones e informar. Estamos en la comunicación organizacional. La expresión emocional tiene que ver mucho con la inteligencia emocional también. Es decir, en qué momento podemos expresar sentimientos y en qué momento podemos expresar alguna carencia o alguna no satisfacción de necesidades. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en un contexto no adecuado, en un momento no adecuado de la empresa, que estamos llorando, que estamos enojados, ¿qué significaría eso en tu organización? Pues que no eres que te guías más o te dejas llevar más por tus emociones. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no está mal que las expresemos, siempre y cuando sepamos en dónde y el cómo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda más claro la razón del por qué estudiamos o por qué vimos de modo muy general este repaso de la comunicación? ¿Qué tiene que ver con el plan de vida? ¿Qué tiene que ver con la globalización, con grupo? ¿Sí? Sí, profa. Excelente. Entonces, para la próxima semana tenemos el siguiente entregable que es ética y responsabilidad social. Aquí aquí sí son las preguntas de reflexión de la página 107, el ejercicio y nuevamente un caso. Y aquí el caso va a ser Walmart. Entonces, les queda para dentro de 8 días nuevamente, no, para el próximo jueves 26, el capítulo 3, ética, y concluiríamos la semana del 3 de diciembre con el espíritu emprendedor. Es decir, aquí ya ustedes ya van a empezar a cerrar, o vamos a empezar a cerrar más bien el tema de plan de vida y carrera, qué significa ser emprendedor, por qué es importante pensar en tener nuestro propio negocio. Nos podemos basar en grandes personalidades como Steve Jobs, por ejemplo, y su entregable final quedaría para el 10 de diciembre. Entonces, está la ventana de Johari, ya estamos en la recta final. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Pues descansen, cuídense porque el frío está cada vez más fuerte. Entonces, cuídense mucho, tomen mucha vitamina C y nos vemos próximo jueves. Bonita noche, bonito fin de semana. Gracias, igualmente. Igualmente, profe, que descanse.